Hola mis amigos, este es tu pastor Natán González. Yo estoy bien contento de estar aquí en este nuevo año con todos ustedes y espero que ustedes hayan tenido una feliz Navidad y que hayan tenido una muy buena celebración del año nuevo. Espero que este año 2021 haya comenzado con el pie derecho y con una bendición grande del Señor Jesucristo para todos ustedes. Bueno, en este día comenzamos una serie titulada Días del Futuro Pasado. Y la razón por la cual esta serie se titula de esta forma es porque para nosotros, especialmente en este año, en el 2021, es muy importante en el que nosotros miremos y comencemos este año como un nuevo comienzo. El 2020 nos demostró que este fue un año de transición, que muchas cosas que no nos esperábamos pasaron, pero ahora en el 2021 esperamos, muchos de nosotros esperamos este nuevo comienzo en el Señor. El 1 es número de comienzo en la Biblia y para muchas otras culturas. Y para nosotros es bien importante que comencemos de nuevo este año. Pero este año no solamente es nuestro nuevo, vamos a comenzar un nuevo futuro, vamos a comenzar algo nuevo en nuestra vida, sino que para poder establecer lo nuevo y el futuro que viene y lo que va a traer este año, nosotros debemos hacerlo de la forma correcta y debemos establecer un fundamento. Ahora, el fundamento que nosotros muchas veces establecemos en nuestra vida tiene que venir del pasado. ¿Qué es lo que te explico? Este año 2021 el Señor Jesucristo desea que entremos a la profundo de su presencia intelectual, espiritual y prácticamente. Entonces, hoy comenzamos en esta serie, vamos a comenzar a hablar de la parte intelectual. Esto es las preguntas que nosotros nos debemos hacer para establecer una base sólida en nuestra relación con Dios. Tú tienes que creer en Él, pero también tienes que conocer aquello en lo que tú crees. Y hoy comenzamos esta serie hablando sobre respuestas a las preguntas que tenemos que hacer en nuestro corazón. Y las respuestas solamente debemos entender que solamente se encuentra en Dios. Verás, solo en Jesucristo y en su palabra nosotros comprenderemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Esto es sumamente importante para que nuestro año 2021 no solamente sea un año nuevo, no solamente sea un año de transición, sea un año de nuevo comienzo, sino que sea el año de la bendición del Señor en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conocer esto? ¿Sabes por qué? Porque debemos entender que el mundo, la sociedad, la familia, nosotros, hasta la iglesia cambia. Todo en la vida cambia. No solo cambia, sino que debe seguir cambiando. Esta es una propiedad que Dios le da a la naturaleza para que pueda crecer y evolucionar. Pero aunque todo cambia, debemos entender que Dios y su palabra nunca cambia. El año 2020 nos mostró que la historia de la humanidad va a cambiar, que nuestro futuro a lo mejor es incierto, pero para establecer este futuro debemos volver al pasado. ¿Qué está en el pasado? La doctrina bíblica, la palabra de Dios, la presencia de Dios que ha estado desde el principio de los tiempos y estará para siempre con nosotros. Y sabes que para que seamos exitosos en los cambios que vienen hacia adelante, debemos establecer nuestro fundamento en la verdad y en la doctrina bíblica y en la presencia de Dios, que como dije hace un rato, nunca va a cambiar. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que saber es, tenemos que conocer que todas nuestras preguntas para Dios tienen la misma respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y yo quiero que vayamos a la palabra para hablar de esto. De hecho, mira, si ves, ahí dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios a la humanidad, es inspirada, infalible e inerrante. No es Dios, pero es lo más cercano a Dios. Toda doctrina, enseñanza y profecía tiene que ser vista a través de la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del fundamento de nuestra doctrina, el fundamento, lo primordial que tenemos que establecer para movernos hacia el futuro es entender que todas nuestras respuestas vienen de la palabra de Dios. Quiero que vayamos, como dije, a la palabra, al libro de
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo del verso 1 al 17. Y quiero que nos pongamos de pie ahí. Si tú puedes ponerte de pie, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además de todo, entiende esto. Este es Pablo hablándole a su protégé, a su siervo, a su estudiante, a Timoteo. Y él está diciendo, además de todo, perdón, entiende esto. En los últimos tiempos serán días peligrosos, porque habrá hombres egoístas, avaros, arrogantes, altaneros, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, incrédulos, sin afecto natural, despiadados, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, presumidos, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos tendrán apariencia de misericordia, pero negarán el poder de esta. Evítalos, porque de ellos algunos entran en las causas y cautivan a las jovencitas ignorantes, cautivándolas con pecados y llevándolas a las pasiones. Aunque están aprendiendo, nunca alcanzarán la verdad. Janes y Jambres se opusieron contra Moisés. De esta forma, ellos se oponen a la verdad. Hombres de mente corrompida, reprobados por la fe. Ellos no pueden ser cabeza, pues la gente se da cuenta que son necios, como también fueron aquellos. Sin embargo, tú has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la serenidad, el amor y la paciencia, las persecuciones y los padecimientos. Fuiste como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Pasaste por persecuciones que yo mismo he sufrido, pero de todas nos ha librado el Señor, porque todos los que quieren seguir a Jesucristo padecerán persecución. Sin embargo, los malos y los engañadores les irá mal de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y tuviste convicción, porque tú conoces de quién tú has aprendido. Desde niño aprendiste la sagrada palabra. Ellas te dan la sabiduría de la salvación por la fe en Cristo. Este es el verso más importante. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sean perfectos, para que todo buen trabajo sea completado. Padre, gracias yo te doy por esta palabra preciosa y maravillosa. Yo te pido, Señor Jesucristo, que en este día tú obres en mi vida, que me hables a mí y hables a través de mí. Mi Dios, que este mensaje llegue hasta lo profundo de nuestros corazones y que comencemos a responder estas preguntas que tenemos acerca de la verdad en ti. Todo esto te doy gracias, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La respuesta a todas las preguntas que nos podemos hacer provienen de la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es la respuesta a la misma respuesta. A la Biblia se le conoce como la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Y en esta introducción te voy a dar las tres definiciones de esta. Inspirada es que Dios movió a los escritores desde adentro hacia afuera para que junto con él ellos pudieran escribir su mensaje. Inerrante es que la Biblia no tiene ningún error ni falla, es por eso que es la palabra de Dios. Todo lo que dice es perfecto. Infalible es que aunque la Biblia fue escrita por hombres y mujeres que cometemos errores y a lo mejor cometieron algún error de detalle, algún error ortográfico o algo que se perdió en lo que nos llegaba a la Biblia hasta nosotros, la esencia y la enseñanza de la palabra es perfecta y siempre da el resultado deseado. Es por esto que es importante, porque en la vida nosotros tenemos que hacernos preguntas. La fe no significa que caminamos a ciegas. Fe significa que caminamos con el conocimiento de quién es el Hijo de Dios y quiénes somos nosotros en Él. Es por eso que tenemos que preguntar y para aprender. La palabra dice, mi gente está muriendo porque
porque tienen falta de conocimiento. Nosotros debemos entrar a la profundidad de la palabra para tener la respuesta que Dios nos desea dar. Ahora, yo como pastor creo y como estudiante de la Biblia creo que toda la Biblia tiene que ser interpretada, escudriñada, estudiada y entonces aplicada. ¿Por qué? Porque la Biblia principalmente no fue escrita para nosotros, fue escrita para hombres y mujeres que estaban miles, cientos o miles de años atrás. Entonces debemos interpretar, entender lo que estaba pasando en ese tiempo, interpretarlo y aplicar la esencia a nuestra vida. Es por eso que puede tener una respuesta a toda situación que pasemos hoy. Es por eso que para encontrar la respuesta, la única respuesta para nuestras vidas proviene de la palabra de Dios. Ahora, a través de la historia, la palabra de Dios no solamente ha sido preservada, sino que ha prevalecido, se ha mantenido y continúa y continuará. Dios dijo que todo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nosotros podemos ver que a través de los tiempos se han levantado diferentes movimientos para erradicar la Biblia como una lectura principal en nuestra sociedad o en nuestra vida espiritual, pero aún la Biblia ha prevalecido. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es el libro más poderoso del mundo. No es Dios, pero es lo más cercano que tenemos de Dios. Por lo tanto, es lo que Dios nos dio a nosotros para que nos acerquemos a Él. Un día, cuando estemos con el Señor en el cielo en la eternidad, no vamos a necesitar ya la Biblia, porque tendremos a la palabra de Dios ahí. Pero sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios en nuestra vida, es lo que está con nosotros. La Biblia es lo más poderoso que nosotros podemos tener en este mundo. Y yo deseo que tú entiendas que la Biblia, aunque no es Dios, es lo más cercano que tenemos de Dios. Y Dios nos creó y Dios nos la dio a nosotros porque Dios nos creó para Él. Pero Él creó la Biblia para nosotros, para que nosotros tengamos una guía, un mapa, un GPS, algo que nos lleve por el lugar correcto para tener un encuentro con el Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos una guía, un libro de instrucciones en nuestra vida. Y en el pasaje que leímos, Pablo le habla a Timoteo y le dio 3 motivos por los cuales Dios nos da su palabra. Primero que nada, Dios no nos necesita a nosotros para existir. Nosotros sí necesitamos su palabra y necesitamos a Dios para poder vivir. Entonces Pablo en la palabra nos da una advertencia. Él nos dice que a través de los tiempos se han levantado gentes en contra del pueblo de Dios, pero la palabra de Dios siempre ha prevalecido. Dios permite que en todos los tiempos finales son tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos finales? Bueno, Joel, dice la Biblia que Joel en el capítulo 2, verso 28 profetizó que en los tiempos finales Dios se iba a derramar y el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Pedro, el día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo inundó los miembros de la iglesia, confesó que este evento era el cumplimiento de la profecía de Joel. Verán, los tiempos finales comenzaron 2000 años atrás en el día de Pentecostés. Hoy tú y yo estamos viviendo en los tiempos finales, no por el coronavirus, no por el COVID-19, no por las cosas que pasaron en el 2020, sino porque Joel profetizó que en los tiempos finales iban a comenzar después del derramamiento del Espíritu Santo, el cual se derramó en la palabra 2000 años atrás, pero se sigue derramando en nuestras vidas cada día desde que tenemos un encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la palabra que Pablo le habla a Timoteo en este pasaje es tan válida para él como para nosotros ahora, como lo era para Timoteo, para la iglesia en aquellos tiempos. ¿Verdad? En el pasaje anterior, Pablo le está diciendo a su hijo espiritual que tiene que seguir hacia adelante. Le estaba diciendo, todavía hay mucho trabajo que hacer, tienes que seguir la carrera para que al final alcances la recompensa que Dios tiene para tu vida. Y tienes que cuidarte de todo aquello que te pueda distraer de la meta que Jesucristo
tiene para ti, hermanos. Nosotros hoy en día estamos en tiempos peligrosos porque hay gente que vive en maldad. Jesucristo nos menciona en los evangelios que habrán días donde vendrán maestros llenos de maldad que tratarán de remover nuestros oídos de la verdad. Pablo aquí nos menciona de los hombres que están llenos de maldad. Él nos da muchísimas características, pero a mí me interesan tres, ¿verdad? En los versos 2 y 5, Dios nos da una característica: egoístas, amadores de sí mismos, que aman más los placeres que a Dios. Esto es lo que ha pasado con nosotros, que hemos reemplazado a Dios y tratamos de ponernos a nosotros mismos como en el centro de nuestro universo. Cuando uno hace esto, uno se endiosa a sí mismo y hace lo que sea para satisfacerse. De ellos, dice la Biblia, salen los que se meten en las casas y cautivan a las jovencitas ignorantes, cautivándolas con pecado y llevándolas a las pasiones sexuales para engañarla, usarla y después dejarla hacia un lado. Aquí se habla de hombres y mujeres adultas que se aprovechan de la ignorancia de los jóvenes adolescentes para tener relaciones sexuales con ellos. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Y utilizan la sagacidad para aprovecharse de la ignorancia y corromper la inocencia. Lo que Pablo nos está queriendo decir en este pasaje es que la maldad de estas personas llega tan grande y la satisfacción, el deseo de satisfacerse personalmente a sí mismo es tan grande que a ellos no le importa a quién afecten y hasta dónde llegue su pecado. Dice la Biblia que ellos no pueden ser cabeza porque Dios los expone ante la gente. Cuando el corazón se corrompe, verás, la vista se nubla y la mente se oscurece y uno no ve hacia donde uno no va. Entonces uno cae en un agujero, pero aún así ellos creen que están en la cima, pero Dios permite que todo el mundo vea que ellos están en el agujero. Estos hombres y mujeres se levantan en contra del pueblo de Dios. Tercera característica: se levantan en contra de su gente, pero el Señor está ahí para darte la victoria. Cada situación que tú enfrentes en esta vida va a ser más grande que la pasada. Cada batalla va a ser más fuerte. Cada dardo del enemigo va a ser más potente. Estos son los tiempos finales, son los tiempos difíciles, son los tiempos peligrosos, pero también son tiempos de victoria porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos vencer al enemigo. Cada victoria va a ser más gloriosa que la anterior. Si clamas a Dios, Él te dará la victoria. Cuando pases por la batalla, cuando tengas situación difícil y cuando el enemigo te tiente, dile a Dios: Dios, así como me diste la victoria ayer, dámelo hoy. Así como me protegiste ayer, protégeme hoy. Así como me ayudaste ayer, ayúdame hoy. Y el Señor lo hará porque nuestra victoria, viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos tener confianza en el Señor. La palabra de Dios tiene la autoridad para guiarnos en nuestro caminar con Jesucristo y darnos la victoria en todo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor o una adoración por eso? Jesucristo desea que entendamos que nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Dios tiene para nosotros una meta establecida. Ahora esto no es una competencia, es un camino que caminamos con Dios y Dios desea que lo podamos completar. Si tú estás en el camino y te detienes, tú no vas a poder llegar a donde Dios desea llevarte. Como pastor, Dios me ha puesto a mí en esta iglesia y en mi vida espiritual unas metas. Si yo me detengo, tú no vas a poder seguir lo que Dios quiere hacer a través de mí en esta iglesia, porque yo no me estoy moviendo. Si yo no me muevo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces podemos entender que Dios desea que nos movamos. Dios no desea que tú corras, porque el camino en la velocidad, Él camina contigo a la velocidad que tú puedes caminar, y en los momentos difíciles Él es el que te llevará. Hermanos, nosotros hoy estamos en los días finales, o sea que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Esto significa que su bendición, la bendición de Dios está de nuestro lado. El Espíritu Santo está alrededor de nosotros, que significa que Dios nos está protegiendo de todo lo que venga en nuestra contra. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas, santificándonos, dirigiéndonos, transformándonos, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que
que trabaja a través de nosotros y nos va a utilizar para hacer cosas grandes en nuestras vidas y en las vidas de otra persona. Dios nos dice en la palabra: no te canses, porque yo renuevo tus fuerzas, pero también peleo por ti. No te descuides, porque tú llevas sobre ti mi nombre. No te desenfoques, porque yo tengo un propósito en tu vida. No tengas miedo, porque mi espíritu está contigo. No vuelvas atrás, porque atrás no hay nada. Sigue hacia adelante. No te detengas, porque tienes que llegar a la meta. No te rindas, porque yo te llevo en mis brazos. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor por eso? Nuestra confianza está en la autoridad de la palabra de Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. No le temas a los ataques del enemigo, porque así como Dios te protegió ayer, te protegerá hoy. Esfuérzate, que uno tiene que trabajar. Porque uno tiene que trabajar para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Hay gente que espera que el maná le caiga del cielo y hay gente que no le permiten a Dios darle su bendición. Pero aquellos que su propósito está en Dios oran, caminan y trabajan con fe y confían que aquellos que ellos no pueden lograr es porque el Señor lo proveerá. Espera en el Señor. Significa que cuando uno hace de su parte, las cosas no suceden como las esperamos o como Dios las prometió. Es porque Dios está haciendo algo tras bastidores. La Biblia nos recuerda que hay un proceso que se debe completar antes de que veamos los resultados que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero no solo esperamos, sino que esperamos los resultados positivos. Esperamos con fe. Entonces debemos esperar con paciencia y con fe, en oración, para no perder ninguna de estas. ¿Sabes qué? Dios desea que entendamos que Él ha preparado el terreno para lo que va a venir a nuestra vida. Y sabes que te voy a dar un secreto. Escúchame bien, acércate bien a la pantalla, escucha bien lo que te voy a decir. No lo voy a decir muy duro, de hecho lo voy a decir duro para que escuchen los que están alrededor tuyo, pero esto es un secreto. Este es un secreto entre tú y yo. La palabra de Dios nos da el poder para hacer la obra máxima del evangelio en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Uno tiene que tener un propósito en el caminar con Dios. El propósito el tener un propósito significa que uno pone las energías, los esfuerzos y los pensamientos en el cumplir aquello que uno se empeña a hacer, teniendo a Dios por delante. Cuando nuestro propósito es vivir para Dios, no importa cuántas distracciones y ataques uno tenga, uno camina firme mirando hacia la meta. Uno de nuestros propósitos en el Señor es que seamos llenos de su poder. ¿Qué es el poder de Dios? El poder es la palabra de Dios activa para hacer la obra máxima del evangelio. Déjame decirte algo, la palabra me guía a ser lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da la habilidad para controlar la fuerza y los poderes del mar. El Espíritu Santo nos da habilidad para utilizar los dones del Espíritu Santo a máxima capacidad. El Espíritu Santo nos da la habilidad para ejercer el ministerio y el llamado de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da la habilidad de hablar en otras lenguas, interpretarlas, profetizar y dar palabras de sabiduría a aquellos que la necesitan. El Espíritu Santo nos da la habilidad para que Él se manifieste con milagros y maravillas y obras especiales y sanidades y obras supernaturales en nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Dios ha dado el poder para transformar la vida de alguien. La recompensa que nosotros recibimos cuando el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas es que tú y yo estamos siendo herramienta, vaso útil que Dios utiliza para alcanzar la vida de otra persona. Dios desea que obres con amor y con compasión, que lleves sanidad y libertad, que lleves el poder y la autoridad de su presencia, su palabra y su espíritu sobre tu vida, porque con su palabra nosotros podemos hacerlo todo. Yo soy, para aquellos que ustedes no lo saben, yo no solamente soy pastor, sino que también soy hijo de pastor.
Y cuando yo era niño, yo odiaba ser hijo de pastor, odiaba ser el hijo de un ministro de la palabra. Yo me enfurecía tanto en ver cómo la gente se enfocaba en los chismes, en los problemas triviales, en el egoísmo, en lugar de darle gracias a Dios por lo que le había dado. Y a veces en las noches yo me levantaba a ir al baño y veía a mi papá de rodillas a la medianoche, a la 1, a las 2 de la madrugada, de rodillas intercediendo y orando por estas personas. Y yo recuerdo un día que yo dije en mi corazón: yo nunca, Señor amado, yo estaba lleno de odio, lleno de rencor y en mi corazón porque nosotros no teníamos nada y lo dábamos todo por la iglesia. Y recuerdo que un día yo le dije al Señor: Señor, yo nunca haré esto. Y Dios me llamó entonces a ser un ministro de su palabra. Y cuando Dios me llamó a ser un ministro de su palabra, yo dije que no, porque no quería amar a su gente. Y hoy se cumplen, no, hoy se cumplen, se cumplieron la semana pasada, el 1 de enero, se cumplieron 20 años del día en que el Señor me llamó a ser pastor y a ministro de su palabra y a ser maestro. Y recuerdo que cuando el Señor, para mí fue bien difícil, este proceso de 20 años atrás fue bien difícil porque yo en realidad yo no amaba a la gente, yo no lo odiaba, pero yo no amaba a la gente. Pero Dios comenzó a trabajar en mi vida y Él trajo sanidad, amor, compasión. Dios trajo a mi corazón su palabra para tener un encuentro espiritual con Él, su palabra, para que yo pudiera perdonar, su palabra, para que yo pudiera amar, su palabra, para que yo pudiera levantar al caído, su palabra, para que yo pudiera ayudar a la vida, a viuda, al huérfano, al preso, al desamparado, su palabra, para que Dios a través de mí traiga sanidad. ¿Y sabes qué? Tú no tienes que ser un pastor. Tú no tienes que ser un profeta, tú no tienes que ser un evangelista. Tú lo único que tienes que hacer es dejar que Dios ponga su palabra en tu corazón. Y cuando tú necesites detenerte, Dios se va a detener contigo. Cuando alguien tenga necesidad, Dios los va a traer a tu vida. Cuando Dios quiere usarte, Él te va a usar. Y va a haber un terremoto. Y yo te prometo que cuando este terremoto llegue a tu vida, va a ser de bendición. Y verás su bendición y su unción derramándose sobre tu vida y sobre tu familia. Y verás a Dios usándote con poder. Y verás cómo Dios te usa para traer gente a tu caminar. Y todo lo que tienes que hacer es seguir su palabra. Yo te prometo que tu vida nunca va a ser igual. Yo no solamente te prometo que su vida no va a ser igual, sino que un día vas a mirar hacia atrás y te darás cuenta de que todos los planes, todos los deseos, todo aquello que tú tenías para tu vida, que tú deseabas, perdón, para tu vida, sin Dios, era tan vano y era tan trivial. Pero Dios no solamente te ha dado todo esto, sino que también te ha dado un propósito. Y este propósito es el legado y es el futuro. El futuro es la visión, es lo que Dios tiene para ti, propósito futuro. Y es también el legado, es el pasado, porque es el fundamento que ha estado en tu vida. Y yo te prometo que tú no lo vas a desear de ninguna otra forma, solo porque tú le has permitido a Dios y a su palabra que obren en ti. Y si tú deseas esto en este día, si tú deseas tener un encuentro con Jesucristo en este día, si tú deseas que el Señor Jesucristo te toque, te transforme, te llene, te use con poder. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te entrego todo lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. Todo lo que hago, lo hago por ti. Y todo lo que digo, lo digo porque tú lo has puesto en mí. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Desde hoy en adelante, yo soy tuyo, yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Lléname de tu presencia para que nunca vuelva a ser igual. Y pon tu palabra en mi mente, en mi corazón y en mi boca para declararle a la gente de lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás.
Todo esto lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Si tú hiciste esa oración, envíame un mensaje. Yo te quiero dar seguimiento. Señor Jesucristo, gracias te doy por todos aquellos que escucharon en este día. Yo te pido que tú les bendigas grandemente, que tú les guardes, que tú les uses y que les proveas un año de nuevo comienzo. El año donde miramos hacia el futuro con el fundamento de nuestro pasado, que es tu presencia, tu palabra, tu espíritu y tu salvación. En el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre aquellos que nos escuchan y declaramos que el 2021 es el año de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente. Que el Señor te proteja a ti, a los tuyos y te llene de bendición, te dé paz a tu vida. Y nos vemos el miércoles para nuestro servicio de oración.